todos esos libros con un contexto psicológico que leí durante este 2024. Si esta es tu primera vez por aquí, me presento, yo soy Caro y aquí hablamos un poquito de psicología, literatura, pero sobre todo salud mental y libros. Como les mencionaba al inicio del video, y muchos de aquí ya saben, que tiendo a buscar y a ser muy persistente en leer libros que tengan un contexto psicológico desde la literatura, es decir, no desde la teoría o quizás desde la autoayuda, los libros de autoconocimiento, sino un poco más desde lo que nos puede traer los géneros literarios, y eso lo tiendo a hacer durante el año, así que dije, qué mejor que venir aquí a hablarles un poquito de esos libros que conservan este contexto en distintos aspectos o distintos temas muy específicos. De momento, mis lecturas se extienden un poco más desde la ficción, la novela, la no ficción, muy brevemente algo de poesía, y como les mencionaba, trato de que no sean libros teóricos, sino que desde la experiencia personal, desde las memorias, desde quizás el ensayo, o también, como lo mencionaba, desde la novela, la ficción, se aborden estos temas específicos. Entonces quizás si ustedes están en busca de libros un poco más de autoconocimiento, de autoayuda o libros teóricos, primero déjenmelo saber, porque si quisiera incursionar más en esas lecturas de manera individual, quizás para traer un poco más ese análisis psicológico y ver, ok, cuáles de estos libros sí guardan este rigor un poco demostrable, teórico, científico, con evidencia, y cuáles otros quizás no lo son tanto, y así poderles hacer un análisis un poco más jugoso y sacarles un poco más de provecho. De momento, la verdad es que, si les soy sincera, no los leo. Solo leí uno este año y fue por un club de lectura que me encantó. Sin embargo, no son lecturas que frecuente, pero que quizás podría incursionar una que otra vez de vez en cuando. Las lecturas teóricas, específicamente dirigidas para psicólogos, sí que las hago, pero no estarán mencionadas en este video porque no es el propósito. El propósito de este video, o para quien va dirigido, es más para personas efectivamente psicólogos que quieran incursionar o conocer más de ciertos temas, no desde el ámbito teórico, sino desde el ámbito de la literatura, y por supuesto para personas del común y corriente que tienen este interés de ahondar ciertos aspectos, ciertos temas de salud mental. Son muchísimos libros, así que he decidido dividir esta selección y este catálogo en dos partes. Por hoy tendremos una primera parte. No sé cuánto vaya a durar el video, no sé si voy a salir muy corto o muy largo, aún así esté seleccionado en dos partes, así que traigan su bebida, escúchenme a manera de podcast, siéntense y disfruten este momento, porque la verdad no tengo idea cuánto vaya a durar. Solo sé que solo con esta primera parte fue un trabajo muy exhaustivo de ir seleccionando estas categorías y estos libros, así que creo yo que va a ser un video bastante largo. El video, y como hice la selección para empezarles a hablar del libro a libro, los libros van a estar seleccionados en dos grandes categorías. Si bien procuro que sean libros que toquen un contexto de salud mental, haciendo esta selección me di cuenta que habían muchos libros que no necesariamente tocaban un aspecto de la salud mental, sino más bien aspectos psicosociales. Esto puede ser etnia, raza, cultura, género, y más bien cómo nos desenvolvemos nosotros como seres humanos. Mientras que hay las otras categorías que pertenecen un poco más a este aspecto de salud mental, que tiene que ver con estados de ánimo específicos, con emociones, con ciertos, digamos, trastornos mentales. Entonces, digamos que los libros los he dividido en esas dos grandes categorías. Sin embargo, de ahí nos salen subcategorías o subgrupos en los que van a ir viendo ustedes libro a libro. He presupuesto 12 categorías. En este video solamente vamos a abordar 6 categorías y vamos a dejar las otras 6 categorías para la segunda parte. Así que ahora sí, después de esa larguísima introducción, vamos a comenzar. Empezaremos con la categoría de libros sobre duelo. El duelo es uno de esos temas sobre el que me encanta leer, y veo que desde la literatura hay muchísimos libros, hay mucho catálogo que lo explore desde la ficción, desde la no ficción, y año tras año he tratado de ahondar más, de descubrir otros libros, de volver quizás a ciertas lecturas de este duelo, de duelos específicos que me gustaron muchísimo. Así que en esta categoría tenemos a 4 libros. Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinkert. Ese es un libro que, si ustedes me siguen en Instagram o han estado ya frecuentemente en estos videos, saben que es un libro muy frecuente en este espacio. Es la tercera vez que leo este libro. Si ustedes me preguntan, es fácilmente mi libro favorito de toda la vida. Si tengo que quedarme con un solo libro, una sola recomendación sería fácilmente este libro. En este libro exploramos el duelo de la pérdida del padre
de una niña y cómo ella, creciendo y volviéndose mujer, se reencuentra con esta pérdida, y lo que vamos a hacer durante esta lectura es eso: a ese padre de una forma simbólica, de una forma metafórica, quizás reencontrarnos con ese dolor. Así que es súper recomendable para una persona que esté atravesando algún tipo de pérdida por muerte, no necesariamente del padre. Como les mencioné, es mi tercera vez leyendo este libro porque me fascina, se los recomiendo un montón si quieren saber más y si quieren explorar este tipo de duelo. El segundo libro en esta categoría fue El libro del duelo de Ricardo Silva Romero, y déjenme decirles que este autor para mí ha sido una revelación y un descubrimiento. Yo lo había visto, pero no me había adentrado a leerlo. No lo veo posible, o no lo veo pronto, volverlo a leer este 2025, pero es un autor del que sí quisiera seguir explorando su catálogo. En este libro está escrito de una forma, yo diría que quizás como crónica un poco más. Es un libro que explora la muerte del hijo. Ya no es del padre, sino ahora es el padre quien está haciendo ese proceso de duelo de la muerte de su hijo, y más que muerte, de la desaparición, de la búsqueda de respuestas, de la injusticia, de las mentiras. Y es un libro que yo diría es imprescindible para que todos los colombianos lo leamos y entendamos la situación social, política y cultural y violenta en la que vivimos. Habla, por supuesto, de un entorno político exclusivo de Colombia y de cómo este padre, a través del voz a voz, de la búsqueda de esa justicia y la importancia de la memoria histórica, hace su proceso de duelo. Me encantó, es un libro cortito, me fascinó, pero les juro que los primeros 10 minutos tenía un nudo en la garganta y muchas ganas de llorar, porque es una historia súper triste, súper desgarradora, pero sobre todo una historia de cómo a través de una lucha, cómo a través de buscar la verdad, cómo a través de ponerle voz a esas personas que han desaparecido, tú puedes hacer ese propio proceso de duelo. Así que me encantó, me fascinó y lo súper recomiendo. Una de mis mejores lecturas del 2024. Para el tercer libro sobre duelo tenemos a Mujeres que compran flores, de Vanessa Monforte. Lo leí en diciembre, así que lo tengo como muy fresco este libro, y quiero decirles que me encantó. Este libro explora el duelo de la pérdida de pareja por muerte, es decir, conocemos a Marina, que es una mujer de alrededor de unos 40 años que ha perdido a su esposo tras una enfermedad terminal, y el libro explora este sentimiento de renacimiento, de sentido de vida después de la pérdida de una persona. Nos enseña que la vida no se acaba ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, y nos desarrolla una historia de amistad en donde Marina, al renacer en esta, digamos, nueva vida, se topa con Olivia, que es la dueña de una floristería para la que Marina va a trabajar, y Olivia le presenta a su grupo de amigas, que son 3, 4 mujeres más, en donde ellas crean este club, por decirlo así, y cada una tiene sus propios problemas, sus propias situaciones, sus propios duelos. Este libro me encantó porque no solo conocemos a Marina a través de cómo ella va a realizar este proceso de duelo, sino que también conocemos el qué pasa después de la pérdida, cómo hacer este proceso, porque en eso consiste el duelo, en esa adaptación, es en esa aceptación. Así que fue una de mis lecturas más entrañables del 2024 y me encantó, sobre todo para desarrollar esta temática de el después, ¿qué viene después? Y finalmente, para darle cierre a esta categoría de libros sobre duelo, tenemos a Días sin ti, de Elvira Sastre, que también fue una relectura. La leí por primera vez, creo, en el 2023. Me gusta mucho este libro, es como un librito que yo tengo de cajón, un libro que yo sé que a mucha gente le puede gustar. No es el libro, wow, de la vida, la historia que te va a cambiar la vida, puede ser que sí, pero que es muy gustable, que le gusta a muchísima gente, y aborda el duelo de la ruptura de pareja. ¿Qué pasa cuando rompemos una relación, cuando se acaba esa relación, se acaba el amor, se acaba y se va esa persona? Y este libro simplemente retrata la historia de una pareja, de Gael y Marta, que sencillamente no son sus personas en esos momentos. Entonces vamos a conocer paralelamente dos historias, la historia de Gael con Marta, cómo Gael atraviesa este proceso de duelo, cómo atraviesa esta aceptación y adaptación a un entorno en el que ella ya no va a estar, y paralelamente conocemos la historia de su abuela, en donde tenemos estos pasajes de cómo fue la historia de amor de sus abuelos. Así que es un libro también corto, muy entrañable, una lectura muy poética, ya que Elvira Sastre se dedica a la poesía. Esta es su única novela. Me encanta, sobre todo por abordar estas temáticas de la ruptura de pareja. Seguimos con nuestra segunda categoría, a la cual he denominado un poco género, sexualidad y
el ser mujer. Pues aquí vamos a encontrar libros que tienen que ver un poco más, sí desde el ámbito de la salud mental, pero un poco también desde el ámbito sociológico y cultural frente a estos temas ya mencionados. Vamos a ver también un poco más algunos libros que tienen que ver con vida basada en género. De nuevo, todo desde la parte literaria, no teórica. Empezamos con el libro El consentimiento de Vanessa Springora, que lo leímos en el formato de los laboratorios biblioterapéuticos de salud mental y literatura. Yo tenía muchas ganas de leer este libro, quizás desde el anterior año que lo vi por ahí, y me encantó. Fue una de mis mejores lecturas. Es un libro que está escrito a manera de no ficción, es decir, la autora nos cuenta su propia historia y nos remonta a la Francia de los años 70, los años 80 más, y nos muestra este entorno tan sucio que había en ese entonces, donde personajes de la élite, estoy hablando de filósofos, escritores, políticos, hicieron todo este esfuerzo para normalizar las relaciones afectivas y amorosas entre adultos y adolescentes, buscando que la edad de consentimiento se disminuya. Entonces nos adentramos en la propia historia de la autora, de Vanessa, cuando ella tenía 14, 15 años, y un autor francés muy reconocido de aproximadamente 40, 50 años empieza a relacionarse con ella de todas estas formas, y al final del día explica el libro muy bien el término del consentimiento. Nos invita a estas reflexiones, a entender este término, a hablar más sobre él, y a que quizás muchas veces es muy ambiguo, y que sobre todo al hablar de un menor de edad y una persona adulta se tienen otras cosas en cuenta, lo mismo que en otros aspectos que tienen que ver con el consentimiento. Es un libro que te va a hacer enojar, que te va a tocar el corazón, que te va a ponerte a pensar cuántas veces tú como mujer pudiste consentir. En realidad estuviste en todas las posibilidades físicas, sociológicas, económicas, culturales, de poder consentir en realidad con el corazón y no a través de una decisión un poco forzada. También es un libro que perfectamente abre esta invitación a los hombres de cuando ellos han consentido o han estado en esta otra posición. Me encantó, me gustó muchísimo, es una lectura corta pero muy sustanciosa. Seguimos con Tomorrow Sex Will Be Good, que es un ensayo que leí paralelamente a la lectura del consentimiento y que aborda justamente este mismo término, pero ahora sí desde un enfoque un poco más filosófico, histórico, sociológico, y nos muestra cómo ha habido el cambio del término de acuerdo a distintas épocas. Nos da un poco más este recorrido histórico del mismo término. Es un ensayo que me fascinó, me encantó, es una lectura increíble. Ya está el libro traducido a español, yo lo leí directamente en inglés, pero me encantó porque nos da muchísima información y muchísimos datos, como un poco más desde la parte histórica y sociológica. Tercer libro de esta categoría tenemos a El túnel de Ernesto Sábato. Este es un clásico de la literatura latinoamericana. Prácticamente es la descripción de un... Podemos encontrar, sí, pasión, obsesión, infidelidad y todas estas justificaciones que al menos en una época o incluso hasta ahora se utilizan para castigar y reprender a la mujer cuando hay, digamos, una conducta errada, entre comillas. Así que es una breve novela, tiene más o menos 150 páginas, si no mal recuerdo. Me incomodó bastante. Si les soy sincera, me gusta mucho la escritura de Ernesto Sábato, lo disfruto muchísimo como orador. El libro no puedo decir que es un libro favorito porque toca un tema bastante denso, sobre todo por la época en la que lo toca, pero es una lectura que me dio apertura a quizás mirar este tema desde otra perspectiva y desde otra época también. Así que también es una lectura que tiene este contenido un poco más que psicológico, sí psicológico, pero un poco más sociológico. Vamos con dos ensayos cortitos que los puse como en el mismo grupo porque son de la misma autora y los leía al mismo tiempo, más que leerlos, escucharlos, porque fue un audiolibro ambos, y es Todos deberíamos ser feministas y Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi. Estos dos libros, como les comento, son ensayos, son muy cortos. En el primero es técnicamente un instructivo de por qué el feminismo o por qué la lucha feminista beneficia tanto a hombres como a mujeres y cómo podemos llegar a ese lugar de punto medio, digámoslo de alguna manera. Es un casi manual de convivencia, manual instructivo. Se me hizo súper sencillo, toca temas que son básicos, se me hace muy idóneo para personas que quizás les cueste acercarse a este tema o tengan interés por conocer o demasiado desconocimiento de, de qué se trata este tema, cómo lo puedo socializar, cómo puedo hablar de él. Me parece que es una lectura bastante sencilla y bastante digerible. Y en el segundo libro, Cómo educar en el feminismo,
es un manuscrito, una carta extensa justamente de esas reglas, normas básicas de la educación hacia los niños y cómo la lucha feminista puede estar incluida en esa educación. Me parece una lectura ideal para personas que tienen hijos, así no los tengamos, yo no los tengo y también me acerqué a este libro. Para personas que están relacionadas en un entorno educativo y pedagógico con niños. Y de nuevo, es una lectura corta, sustanciosa, básica, pero que nos permite profundizar y hacer otro tipo de análisis. Seguimos con Las homicidas de Alia Trabuco, que también es otro ensayo. Esta autora chilena, que también es abogada, presentó este libro como su propuesta de tesis y me pareció increíble, supremamente creativo, supremamente original. Y aquí nos cuenta la historia de 4 mujeres chilenas que cometieron un crimen de lo que se consideraba muy antiguamente y erróneamente bajo el término de crimen pasional. Así que nos muestra cómo la narrativa de esa época, la justicia y los medios de comunicación de alguna forma plantearon un mensaje frente a estos crímenes, frente a estas mujeres. Me gustó muchísimo porque no hay una normalización ni justificación de los crímenes, pero sí hay la explicación de un entorno social, de un entorno cultural, de cómo se entendieron estos crímenes en su momento y el impacto que han tenido hoy en día en la sociedad chilena. Me encantó a manera de investigación, a manera de ensayo. Me pareció un libro súper entretenido que va más allá del true crime. En realidad hace interpretaciones muy interesantes que permiten esa discusión y ese análisis. Seguimos con La teoría de King Kong de Virginie Despentes. También otro ensayo, y aquí mientras hacía como todo el guión y todo lo que quería venir a hablarles, me di cuenta de algo. Siento que este año leí varios ensayos. Uno de mis propósitos lectores del 2025, como un adelanto, quiero ser un poco más intencional leyendo ensayos porque yo creía que no había leído muchos y que en realidad es una lectura que disfruto muchísimo, el ensayo investigativo o el ensayo de opinión, que son los que más frecuento. Y aquí me doy cuenta que he leído muchos ensayos porque este, como les mencioné, es otro ensayo. Esta autora francesa aquí nos expone temas bastante fuertes, bastante controversiales. Ya no son estos ensayos como los de Chimamanda, sino son ensayos que podrían llegar a generar mucha diferencia, a generar mucha controversia, porque toca temas, ya no es el primer nivel, sino son niveles un poco más profundos. Entonces hablamos de... Entonces, sí, de alguna forma es un ensayo un poco más profundo, cada capítulo toca un tema diferente. A mí me gustó, en lo personal, Virginie Despentes es una autora que yo quiero seguir leyendo. Me parece que su estilo, la literatura o los temas sobre los que habla son bastante diferentes. La tengo pendiente con otro ensayo para este año. Vamos a ver si la tenemos de vuelta aquí en un año más. Esto fue Teoría de King Kong. Y finalmente, mi lectura favorita. En este libro conocemos la historia de Miriam, una adolescente que sufre de una en manada. Es basado en un caso real que sucedió en España. Y más allá del hecho en sí y que aborde este tema en específico, lo que me parece magnífico de este libro es cómo vemos las distintas miradas de los distintos, digamos, entes y nos sumergimos de lleno en la mente de Miriam, en qué está pasando ella antes, durante y después. Y vuelve al lector casi que un cómplice o un testigo en qué posición estás tú. ¿Vas a ser quien la juzgue? ¿Vas a ser quien juegue este papel de buscar la víctima perfecta? ¿Vas a mantenerte neutral? ¿Vas a entender distintas posiciones? ¿Qué vas a hacer como lector? Me parece una lectura maravillosa y me parece que es imperdible. Es de estos libros que quisiera que todo el mundo lo leyera porque aparte da para muchísimos temas de discusión. Me pareció maravilloso y me encantó. Vamos a nuestra tercera categoría con libros sobre maternidades. Aquí la verdad es que tengo solamente 2 libros para hablarles de ellos, y esto, a diferencia de otros años, cambia mucho. Me acuerdo que creo que fue en el 2023 o 2022 me obsesioné con el tema de maternidades y leí muchísimos más libros. Este año solo surgen estos 2, que aparte los leí muy a principios de año, fueron lecturas de enero. El primero fue un audiolibro que es mi primer thriller psicológico, mi primer novela de misterio a la que me he adentrado y me fascinó, y fue El instinto de Ashley Aubrey. Me pareció magnífica. Adentrándonos a esta parte de la salud mental, este libro se desarrolla o quiere profundizar en esta pregunta. ¿Todos los niños son buenos? ¿Hay niños que nacen malos?
Y sobre todo se sumerge en cómo puede ser la relación de una madre y su hija cuando es una relación conflictiva desde que la niña nace. ¿Qué pasa con esto que conocemos como depresión postparto? Aunque no lo menciona en el libro, es algo que el lector o que como lectores podríamos hacer esas interpretaciones. Así que me pareció una lectura increíble, me gustó muchísimo. Y si quieren una novela que los enganche, es decir, es este tipo de novelas que quizás cuando estás en un bloque lector o estás reiniciando, retomando el hábito de la lectura, me parece increíble porque te va a mantener ahí, porque quieres saber qué está pasando y qué va a pasar entre esta niña y su madre. Y el final, arrollador, todavía me acuerdo, o sea, imagínense, eso fue hace un año, todavía me acuerdo del final perfectamente. El segundo libro del que les menciono es Sobre mi hija, de la autora, déjenme ver porque su nombre está en coreano, de Kim Hae-jin. Espero estar pronunciando bien su nombre. Fue uno de mis acercamientos a la literatura coreana y este libro toca dos temas, digamos, globales o dos temas grandes. Si bien la maternidad, pero ya no es esta maternidad cuando tu hija o tu hijo están pequeños, sino es la maternidad en la adultez. Es una señora de aproximadamente 55, 60 años que su hija en los 20, 30 vuelve a vivir a su casa porque se ha quedado sin trabajo y aquí es donde viene el otro tema que engloban en el libro y es porque su hija es lesbiana. Entonces llega a su casa a vivir con su pareja y claro, desarrolla este tema de la aceptación, o ni siquiera digamos aceptación, sino respeto y entendimiento de la homosexualidad y de todos estos temas de la población o comunidad LGBT en Corea, que me pareció que profundiza de una forma increíble. Nos habla de la relación entre ellas, por supuesto de la relación de esta madre con la pareja de su hija, de la misma vejez o del mismo, digamos, paso del tiempo de esta madre, de su trabajo, de su ocupación. Es una lectura que, claro, nos aborda mucho a interiorizarnos y meternos en el pensamiento y las emociones de esta madre. La conocemos a la hija a través de sus pensamientos, a través de sus diálogos y de alguna forma el lector es libre pues de ver qué tan creíble es. Más o menos como cuando te cuentan un chisme, pero tú dudas de esa versión y dices, no sé si lo que me estás contando es del todo cierto. Casi así se siente el libro, pero es conocer a esta madre atravesando su propio viaje también de amor hacia su hija, de conflicto con su hija, de búsqueda de entendimiento, de aceptación, de ese paso del tiempo en ella misma. Me gustó mucho en su momento y es un libro de una maternidad muy característica y específica. Y aunque les dije que tenía solo 2 libros en esta categoría, ahorita mientras hablaba sí me gustaría hacer una mención honorífica o mención especial, aunque quisiera hacer un video específicamente hablando de ese libro, pero no sé cuándo lo vaya a hacer, así que quiero incluirlo de una vez. Y es Ana Karenina de León o Lev Tolstoy, que es, sin ir más lejos, uno de los grandes clásicos de la literatura universal y de la literatura rusa, por supuesto. Fue hacerle el visto, el check en la lista de eternos pendientes. Y aunque el tema principal podría no llegar a ser la maternidad, sí aborda un poco la maternidad de, en efecto, Ana Karenina, 2 tipos de maternidades distintas, la maternidad donde tienes que abandonar a tu hijo, tienes que dejar a tu hijo, la maternidad donde tienes un nuevo hijo en un nuevo matrimonio, ¿no? Y cómo se comparan estas 2 maternidades. También se intuye que se hablaría un poco de esta maternidad posparto y más que de maternidad, de cómo es la presión social, o era la presión social, aunque diría que todavía en ese momento, bajo las circunstancias que vive Ana, al considerarla la mujer que abandona el hogar. Seguimos con nuestra categoría hablando de locura. Es un poco raro esta categoría, pero quería agrupar un poco estos libros que abordan o la experiencia mental, es decir, la experiencia puede ser en un hospital psiquiátrico, internarse en alguna institución, o libros que tienen que ver característicamente con algún trastorno mental, pero que no tengo suficientes libros o no he leído suficientes libros como para ponerlo solamente en una categoría. Y aquí podría agrupar a otros 2 libros que leí durante este año, que son Los renglones torcidos de Dios, que yo vi la película cuando salió hace como 2 años, y la verdad es que la película a mí me gusta mucho. Sin embargo, debo decirles que este libro fue una desilusión. No porque siento que el tema que toque está mal abordado, sino porque siento que es excesivamente largo. Es un libro de casi 500 páginas, en donde pareciera ser que muchas partes sobran y suelta al lector. Es decir, tú fácilmente quedas perdido de la historia, o esa fue mi experiencia. Y aquí conocemos a Alicia, que es una mujer que se la internan en un hospital psiquiátrico, no sabemos en realidad, y juega mucho con el lector para saber si en realidad ella está atravesando un episodio de enfermedad mental, de locura, o la han internado en contra de su voluntad.
ahí mismo entonces nos hace este viaje acerca de ciertos conceptos teóricos psicológicos del momento, quizás un poco en esa parte. Por supuesto hay desactualización, es normal porque es un libro de hace muchos años. Y también conocemos un poco de la parte profesional, de los psiquiatras, más que psicólogos, psiquiatras, enfermeras, doctores y también de los demás internos, es decir, qué padecen, cómo sufren, cómo se comportan. Es muy importante recalcar que el autor se internó él mismo en un hospital psiquiátrico para poder escribir este libro. Sin embargo, como les digo, esperé mucho más de aquella historia. Me quedo con la película, a mí el libro no me deslumbró y definitivamente no lo volvería a leer. Y el segundo libro, sí, definitivamente todo lo contrario, fue una de mis lecturas favoritas de este 2024 y estoy hablando de Delirio, de Laura Restrepo, que ya por el nombre podríamos deducir muchas cosas. Esta me parece una de las novelas más asombrosas, inteligentes y, ¿cómo decirlo?, samaraguenses que he leído, haciendo referencia a José Saramago, que también es uno de mis autores favoritos. Me encantó este acercamiento a Laura Restrepo. Yo a ella ya la había leído antes con otro libro, no me había encantado, pero este me fascinó. Y aquí nos adentramos más que la parte de salud mental, yo diría que la parte social, cultural de una Colombia específica en la época de la violencia y el narcotráfico. Y sobre todo de este estado de locura, yo asemejo ese delirio a ese estado de locura que muchas personas podían haber llegado a tener, pues por la violencia, por el miedo constante, por el peligro. Y conocemos a Aguilar y Agustina, que son esposos, son pareja, y la premisa sencillamente se desarrolla a través de un viaje que hace Aguilar, que al regresar encuentra a Agustina en un estado de locura absoluta, y vamos conociendo a través de ese estado la historia de Agustina, a su familia, a su papá, a su mamá, a su infancia, a su hermano, y de qué manera ella está relacionada con este entorno de violencia del que les hablo. Me encantó este libro, debo confesarlo que es una lectura un poco compleja, pero si a ustedes les gustan autores como Fernanda Melchor, José Saramago, García Márquez, Guillermo Arriaga, posiblemente les guste este libro por el estilo literario, no tanto por las temáticas que aborden, sino por el estilo como está escrito, pocas comas, párrafos seguidos, pocos diálogos. Sí podría llegar a convertirse complicado, pero la verdad es que yo personalmente disfruté muchísimo esta lectura y sobre todo cómo nos sumerge en este delirio. Nuestra categoría, que la he denominado categoría sobre tristeza, estado de tristeza profunda, o si ustedes quieren llamarla depresión. No me gusta tanto llamarlo así porque sería como diagnosticar a alguien, aunque estas dos autoras de las que les voy a mencionar sí pasaron y padecieron por un episodio de este tipo, pero me gusta llamarlo como categoría sobre tristeza, libro sobre tristeza profunda. Así que aquí tengo casi que 3 libros, 2 vienen en conjunto. El primero sería Las muertes chiquitas de Margarita Posada, que lo leí en un book tour y ya también tiene reseña aquí en este canal. Fue el libro que inauguró un poco esta sección de literatura para psicólogos y no psicólogos, así que no ahondaré así tan profundamente en ese libro. Sin embargo, sí me gustaría mencionarlo. Es un libro que a mí en lo personal me encantó, me fascinó, y les voy a decir la sencilla razón del por qué. Derriba estos estereotipos de cómo es la persona en estado de depresión, porque claro, Margarita, al hacerlo desde el aspecto de no ficción, al contar su verdad y al contar la historia, muchas veces podría llegar a ser un libro que te quedas como ¿qué? Sin embargo, me gustó muchísimo. Creo que propone cosas y aspectos bastante diferentes sobre cómo acompañar, cómo entender, cómo ser empático, cómo estar en ese proceso con una persona que está atravesando un estado depresivo o un estado de tristeza profunda. Me encantó, me fascinó, ¿qué más les puedo decir? Y para el segundo libro, / tercer libro en esta categoría, tenemos a La campana de cristal de Silvia Plath y a su poemario Soy vertical pero preferiría ser horizontal. Se los mencioné muy a grandes rasgos en el anterior video cuando hablé un poco como de los poemarios que leí durante este 2024. Sin embargo, aquí quisiera profundizar un poco más en La campana de cristal. Para mí, este es un libro que yo quería leer hace muchísimo tiempo. Me parece que la obra de Silvia Plath es muy interesante si quisiera seguirla leyendo a través de su poesía, a través de sus diarios, a través de biografías que han hecho sobre ella, porque efectivamente, digamos que desafortunadamente la perdimos muy temprano y no pudimos obtener más de sus obras. Sin embargo, fue un libro que pusimos en laboratorios biblioterapéuticos de salud mental y fue bastante controversial justamente por eso, porque siento que hay una imagen, una expectativa sobre Silvia Plath, sobre su obra, y quizás la historia iba por otro lado. Vamos a conocer la cara de la depresión más irritable, más molesta. Sí, por supuesto, mucha tristeza, pero también estos estados donde podría haber muchísima irritabilidad, muchísimo malestar de ser incómodo.
de ser molesto para el mundo. Así que es un libro que a mí me gustó mucho, acompañado con el poemario de Silvia Plath, donde podemos desglosar un poco más de su vida y de su obra. Vamos con la teoría que he denominado relación emocional con la comida y con el cuerpo. Esta es una categoría que me encanta explorar, quizás leer 1 o 2 libros durante el año que hablen sobre esto, es decir, cómo desde el ser mujer nos visualizamos, nos sentimos con nuestro propio cuerpo y también con la comida. Ya sabemos todo esto de cumplir ciertos estándares, vernos de determinada manera y cómo eso podría influir en nuestro estado mental y por supuesto en nuestro estado emocional. De esta categoría leí 2 libros. El primero, su título lo dice todo, Cuando comer es un infierno, de Spido Freire, que ya hay una reseña de ese libro específicamente aquí en el canal, aquí en YouTube, así que no quisiera ahondar demasiado en ese libro. Es un libro que está escrito a manera de ensayo investigativo, a manera de libro de no ficción, memoria, en donde la autora específicamente nos habla de los trastornos de conducta alimentaria, un poco más de la anorexia y la bulimia específicamente. Entonces el libro se divide un poco en 2 partes, una parte donde hay la historia narrada por ella y otra parte en donde es ese proceso investigativo de acercarse a estos foros, a adolescentes atravesando por esta situación y ver todos estos peligros que hay, sobre todo en las redes sociales y en la digitalización, frente a la relación con el cuerpo y con la comida. No diré más, también lo vamos a leer este año en los laboratorios biblioterapéuticos para abordar estos mismos temas. Y el segundo fue una relectura, que es el libro Pandora de Liliana Bloom, que también lo leímos en los laboratorios biblioterapéuticos de salud mental y literatura. Este es uno de mis libros favoritos de la vida, sin embargo no creo que lo vuelva a releer en mucho tiempo, porque es un libro bastante turbio, bastante oscuro, bastante traumatizante. Y aquí lo que me encanta es cómo conocemos a 2 mujeres completamente diferentes, 2 polos opuestos. Conocemos a Pandora, que es una mujer que ha tenido y ha sufrido de obesidad toda su vida. Y tenemos a Abril, que es una mujer que, si bien hace un momento o hace un tiempo sufría y padecía de la misma situación como Pandora, hace todo para llegar a esa delgadez extrema. Y como tenemos en el medio al más malo de todos los malos, al personaje que yo creo más he odiado en la vida, que es Gerardo, el esposo de Abril, que conoce a Pandora y, para no decirles más, hace y deshace con ella, la utiliza para su propia satisfacción personal. Es un libro desgarrador, es un libro asqueroso, es un libro con descripciones gráficas frente al cuerpo, frente a la comida y con un final que para mí es la cereza del pastel. A mí me encanta mucho este libro, pero sí debo decirles que es un libro bastante turbio y que tienes el pedazo de comida atorado aquí todo el tiempo por justamente cómo envuelve estos temas. Ahora sí, hemos llegado al final de esta primera parte, en una segunda parte donde hablaremos de otros 6 aspectos, otras 6 categorías y por supuesto otros libros más que se engloban en esas categorías, bien sea de aspectos de salud mental o aspectos psicosociales. Cuéntenme 2 cosas. Primero, si ya han leído alguno de estos libros, cuál es su opinión, cuál es su recomendación frente a ellos. Y segundo, si hay de estos aspectos más libros que hayan leído durante este 2024 que pueden decir, ok, yo leí este libro, no lo has mencionado y creo que puede ir en el aspecto o en la categoría de tristeza profunda, o de libros sobre duelo, o de libros sobre relación con la comida y el cuerpo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!